nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, estamos en el jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy es la memoria de San Pío de Pietrelcina, conocidísimo fraile franciscano que viviendo en el siglo XX, final del siglo XX, hasta el 68 que moría, vivió la santidad de una manera muy particular y iluminó a Italia y al mundo. Presentamos a los difuntos por los cuales hacemos oración hoy: Juan Collado Romero, Ramón Antonio Guerrero, Frank Pérez Gaviño, Zunilda Rit, Agustín Verdeja, Magín Márquez, Julio César Pastrana, Georgina Germán, 8 meses de fallecida, Agustina Ponciano, José Ramón y Francisca Núñez. Con estas intenciones y las nuestras nos presentamos humildes ante el Señor, reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores. Tú que has querido buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos para escuchar atentamente la palabra. Comienzo del profeta Ageo. El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel ben Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué ben Josadak, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo. De modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, meditad vuestra situación. Sembrasteis mucho y cosechasteis poco. Comisteis sin saciaros, bebisteis sin apagar la sed, os vestisteis sin abrigaros, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor: meditad en vuestra situación, subid al monte, traed maderos, construid el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: el Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el virrey Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque uno decía que Juan había resucitado, otro que había aparecido Elías, y otro que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas?
y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Bien, en la primera lectura nos encontramos en el año 520. Dice que es el año segundo del rey Darío. El rey Darío en el 521 ordena el retorno, en su primer año ordena el retorno a cada pueblo a su tierra, incluido Jerusalén, Israel, que es mandado a volver a su tierra otra vez, y ese retorno del exilio que es seguro 521. Por lo tanto, el año segundo, 520 antes de Cristo. Estamos en una época en la que el pueblo de Israel, luego del drama de haber perdido la tierra, ahora la boca se ha llenado de risa y de alegría, pero cuando llegan allá, lo que hay es un desastre. No le han preparado todo como si fuera una casita de muñeca, no, para nada. Lo que han encontrado ahí es un desastre. Lo que era el templo, todo lo demás, pero nada, todo lleno de fango, todo desbaratado. No hay nada levantado que valga la pena. Jerusalén la encuentran en ruinas prácticamente. Bueno, pues cada uno se da la tarea de montar su casa y de clavar clavos y de comenzar a... Mientras tanto, es paradójico, ¿no? Porque, imagínense el pueblo entero, cada uno trabajando en su casa y el templo ahí, todo en lo mismo, desbaratado. Y el profeta Ageo es el que comienza a reclamar. El profeta Ageo reclama, ¿dónde está? ¿Cómo es posible que tengan ustedes la casa del Señor en ruinas? De modo que tiempo de vivir en esta casa revestida de madera mientras el templo está en ruinas. Así que el profeta está reclamando de parte de Dios. Y aquí viene lo que se llama, muchas veces se nos ha educado para ocuparnos de nuestra casa y de lo nuestro. Y de la iglesia que se ocupe quien sea. El padre, el cura, que se ocupe de la iglesia. Y la iglesia le pertenece, es de todos, somos nosotros la iglesia. Si queremos un templo tenemos que hacerlo nosotros. No, el gobierno que haga, sino esto. Y nosotros vemos que en la República Dominicana, como en casi toda América Latina, fruto de que en la historia nuestra, la corona española era la que hacía los templos. En Santo Domingo, las Mercedes, el convento de los dominicos, la misma catedral, todo lo hizo la corona española, y la corona española mantenía los curas, nadie daba dinero porque decían la iglesia es rica. No, la iglesia no era rica, la iglesia tenía a la corona que le daba el dinero. Finalmente llegó un momento en que se fue la corona volvió a su casa y nos quedamos sin corona y sin nada. Y después todo el mundo con la idea de darle a la iglesia, pero si la iglesia es rica. Y en América Latina entera, donde la corona se encargó de sostener a la iglesia, no a hacerla rica, sino a construir su templo y a mantener en ese tiempo a los curas, se acabó, se fue la corona de cada uno de los países y la iglesia quedó con todas las limitaciones que tiene la iglesia y sin el hábito de los latinoamericanos de ayudar y de dar soporte. En cambio, en Estados Unidos, todas las bellas iglesias que hay en Estados Unidos no se las hizo ningún gobierno. La construyeron los mismos feligreses, la construyeron, como en otros lugares. Por ejemplo, uno va a Barcelona y en Barcelona está lo que se llama la catedral, Santa Eulalia. Pero después de la catedral viene lo que se llama la Sagrada Familia, que le inició el proyecto Gaudí junto con el pueblo que todavía es el pueblo que está manteniendo y levantando. Es una catedral aún no terminada. Pero hay otra que se llama la Catedral del Mar, que esa sí es muy conocida por la serie que hay en Netflix y en todo esto, por las novelas que hay, por los libros, el libro de la Catedral del Mar. Santa María del Mar, esa la construyeron los pescadores. Esta era la piedra, la sacaban y las llevaban para allá, una a una fueron llevando la piedra y levantando los pescadores y diciendo, nosotros queremos nuestra catedral. Y esa no es menos grande que la Santa Eulalia, la catedral. Y es bellísimo ver cómo una iglesia se levantaba por la fe de un pueblo, por la capacidad de decir, esta es mi iglesia, yo también estuve en ella. Pero vemos nosotros que no es la costumbre de América Latina, y ahora mismo en Europa muy poco se le ocurriría colaborar para poder hacer y levantar una catedral. Hoy día Europa tiene dificultades con el cristianismo, el cual está siendo sofocado enormemente.
Y bueno, pero en Estados Unidos sigue habiendo, con todos los problemas que hay, y en América Latina mucha fe, pero pasa un poco lo que pasa con Ageo aquí. Cada uno en su casa, cada uno construyendo, cada uno buscando su dinero, su sostenimiento de la familia, y la iglesia que la mantenga Dios, que Dios que le caiga, ojalá que le caiga dinero. Y entonces vemos nosotros que descuidamos a la iglesia. Y eso es peligroso para un continente tan cristiano, que no tengamos la conciencia de sostener a los seminaristas que estudian para el sacerdote, a los sacerdotes. ¿De qué van a vivir los sacerdotes? Hasta en Israel, el clero, lo que se llaman los sacerdotes de la tribu de Leví, se mantenían con el diezmo que pagaban los demás tribus, que pagaban el diezmo, el 10%, que era para sostener a esa tribu que no tenía ni tierra y se ocupaba del culto. Y entonces el pueblo de Israel dedicó una buena parte para sostener a la tribu que se dedicaba a la oración por todo el pueblo. Vemos nosotros que en nuestro país no ocurre esto necesariamente, y vemos que en las iglesias protestantes sí se paga el diezmo, que no es bíblico, al menos no es del Nuevo Testamento. Entonces vemos nosotros que sí, hay bastante dinero en esas iglesias, pero en la iglesia católica cuesta mucho trabajo. La iglesia católica es un instrumento para poder ayudar a los demás. Cuando hay una catástrofe, cuando hay una dificultad, cuando hubo la pandemia, se buscaban los canales de la iglesia para poder ayudar, y la iglesia era la que ayudaba. Sin embargo, la iglesia necesita del sostenimiento. Los templos, vemos nosotros, he bendecido algunas capillas en la diócesis de Baní, y es una bendición cuando se han fajado. El último que yo bendije fue hecho por ellos mismos. Ellos levantaron la iglesia, nadie les ayudó de ninguna de las autoridades, ellos mismos construyeron una capilla bellísima, de la cual ellos se sienten orgullosos y que están cuidando ahora con mucho esmero, y haciendo que el culto se realice allí también. Como esas hay muchas. Y vemos nosotros que mientras menos se tiene, más esfuerzo hacen. Los más pobres son los que más esfuerzo hacen para poder sostener a la iglesia y poder hacer que se levante la iglesia. Es algo curioso. La bendición del pobre, la ofrenda del pobre. Y por eso tenemos una alegría enorme de que, independientemente de que sea mala la pobreza en sí, sociológica, de que los pobres sean los que bendicen a la iglesia y al país. Sí, son gente que son los privilegiados de Dios y que son los amados de Dios. Bien, aquí el profeta Ageo dice: ocúpense del templo también. Ustedes se ocuparán de su casa, pero no dejen a Dios así. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que le dedicamos al templo, eso es lo que significa Dios para nosotros. Y es muy importante entenderlo así. De que la capilla o la iglesia o la catedral es la expresión de un pueblo. Y tiene que ser la expresión de un pueblo. Y por eso entonces vemos que el profeta Ageo está despertándonos a nosotros y está hablando para el siglo XXI cómo tenemos nosotros que ocuparnos de la construcción, de la estructura, del personal y de la manifestación de la fe. Cómo tenemos que sostenerla los mismos que estamos yendo allá. Por eso a veces vemos que en la iglesia pasan con un cepillito y con eso es que se hace todo lo demás. Una bendición. Ver cómo tantos sacerdotes, al menos en mi diócesis, viven con tantas carencias, pero viven entregados. Yo tengo uno que es eléctrico y él no tiene, como los demás, muchas carencias. Pero yo no he visto a alguien tanto animosidad y buscando que se construya, que se arregle. Y una bendición, porque lo que sí hay es mucho ánimo, y esa es una bendición, que haya ánimo para construir, y ha puesto a mucha gente a construir el santuario que está remodelando y todo esto. Es una bendición enorme, y tenemos que dar gracias al Señor de que haya sacerdotes que sean capaces de animar al pueblo, como estilo lo hizo Ageo, de poner a la gente a colaborar para levantar la fe y las estructuras en las que se expresa la fe,
que son las iglesias, basílicas, santuarios y todo tipo de lugares donde se ora y donde se expresa la fe cristiana. Y vemos nosotros entonces ahora el Evangelio. Es un Evangelio breve, pero es un Evangelio muy interesante. Herodes, sabemos muy bien la historia de Herodes. Herodes manda matar a Juan Bautista, lo decapita. Sabemos muy bien cuál es la historia, ¿no? Le bailó la hija de Herodías, y entonces él le ofreció lo que sea, y le pidió la cabeza de Juan Bautista. Juan Bautista era uno que estaba acusando claramente a Herodes de una relación que era indebida y que no le era lícito tener. No creo que Juan Bautista era solamente un moralista. Juan Bautista era un profeta auténtico. Pero dentro de todo esto se metió también con la vida personal de la persona, con Herodes, con su mujer, con el hermano, que no se puede tener esa relación. El profeta nos habla de todo, se mete en nuestra vida de parte de Dios. Y sin embargo, yo estoy seguro que él tendría una especie como de lamento y de mal sabor de haber tenido que cortarle la cabeza a Juan Bautista, porque lo tenía en gran aprecio. De repente sale otro, más grande todavía, más manifestaciones. Comienzan a llegar noticias de que hay uno que dicen que si es Elías, que si es el mismo Juan Bautista que volvió a la vida. Y dice, no, a ese yo lo maté, a ese lo maté yo. Y le interesaba saber quién era. Porque si era uno mayor que Juan Bautista, como le decían seguramente, Juan Bautista dijo de ese, que no era digno ni desatar las sandalias. ¿Quién es este? Ahora, el deseo de Herodes de ver a Jesús no era un deseo religioso, era una curiosidad. A lo mejor quería saber, seguramente en su remordimiento con Juan Bautista, si podía compaginar, no sé. Pero no pareciera que Herodes quería convertirse ni quería ser un seguidor del Señor, solamente sentía una cierta curiosidad. Y la gran pregunta que nos hacemos nosotros ahora es, cuando nos acercamos a la iglesia, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Será por curiosidad? ¿Será por qué será? ¿Por necesidad? ¿Cuál es la razón? Y la razón auténtica, la única verdadera, es que todos necesitamos a Dios, porque todos somos pecadores y todos necesitamos del perdón y de la salvación de Dios. Cuando uno entra en conciencia de esto, uno quiere ver a Jesús, pero quiere confesarse, quiere transformar la vida, quiere acercarse a Dios. Yo recuerdo la mujer que se me acercó y me dijo, yo quiero estar más cerca de Dios. Yo tengo un modo de vida que no es bueno y lo voy a abandonar y voy a ganar mucho menos dinero, pero necesito estar más cerca de Dios. Esa expresión me llamó la atención, porque esa es una persona que sabía claramente cuál era su verdadera necesidad. Eso ocurrió en el año 92. Hoy día, esa mujer es catequista de los niños del segundo año para prepararse para la primera comunión. Y es una mujer que tiene ya 27 años, 29 años, desde cuando dijo que se iba a acercar a Dios, cerca de Dios y ayudando a los demás a acercarse a Dios. ¿Por qué se quería acercar a Herodes? No sabemos y no importa. La pregunta es ahora si tú y yo nos vamos a acercar y para qué nos vamos a acercar. Y necesitamos al Señor, necesitamos a Dios, necesitamos a la iglesia, necesitamos a los sacramentos y necesitamos vivir un poco más intensamente la fe. Y esta fe católica tan hermosa que hemos heredado, que es la que yo defiendo. Me mandaron a decir, no hable tanto de los protestantes, no los ataque tanto, me dijo una persona. Y yo digo, yo no ataco a los protestantes. Yo trato de desmontar la fe de las personas que están atacando la fe católica. Porque lo que pasa en la calle muchas veces es que se ataca la fe católica. En la calle, los que salen con una Biblia salen a decir que los católicos son idólatras, que son los hijos de la gran ramera, la iglesia, y así por el estilo, un montón de cosas. Y cuando vienen al pastor confundidos, el pastor tiene obligación de aclararle. Y así tengo yo la obligación de aclarar. Si no se atacara y no viniera tanta gente confundida, no estaría yo ocupándome de nada, pues cada uno tiene que ocuparse de su asunto.
Pero cuando se ocupan de los asuntos de mis ovejas, yo tengo el deber como pastor de aclararle a mis ovejas lo que le está pasando. ¿Para qué? Para que no pierdan la fe, para mantener la fe, para cultivar la fe. Así que lo siento a las personas que le puedo molestar por esto, pero no lo hago sino por defender la fe de mi gente. ¿Por qué? Porque yo soy pastor y el pastor a mí me van a pedir cuentas si yo no aclaro la fe y los conceptos claros de la fe y la belleza de la fe católica y de la hermosa herencia que tenemos de 2000 años. Tendría que responder a Dios por eso, me van a cortar la cabeza ya. Cuando pongan el juicio van a ir a la derecha, a la izquierda y a lo que le van a cortar la cabeza. Y ahí voy yo también. Así que no puede ser. Pidamos al Señor que la fe pueda ser vivida, que nos acerquemos a Jesús y que no cambiemos de iglesia, sino cambiemos de corazón y que nos acerquemos con un corazón sincero y necesitado a aquel que es capaz de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Amén. Nos ponemos de pie y elevamos nuestras súplicas confiadas a Dios. Por el Papa, por los obispos y los presbíteros, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los gobernantes, los jueces y los legisladores, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los que se encuentren en cualquier necesidad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por nuestras comunidades, por nosotros mismos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por el alma de Juan, Ramón Antonio, Frank, Zunilda, Agustín, Magín, Julio César, Georgina, Agustina, José Ramón y Francisca, para que el Señor nos acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, presentamos todas estas peticiones y te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para la salvación por Cristo el Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión, tomó el pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate de nuestros hermanos Juan, Ramón Antonio, Frank, Zunilda, Agustín, Magín, Julio César, Georgina, Agustina, José Ramón, Francisca y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, San José, su esposo, los apóstoles, San Pío de Pietrelcina y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre ahora con la bella oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siglos. Jesús, tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado al mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Vamos a hacer ahora la oración de comunión espiritual, según la fórmula de San Alfonso María Ligorio. Les ruego que cierren los ojos y hagamos la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Señor, que estabas en mí.
A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer no hubo Eucaristía, como lo pudieron ver, era por razones de cuarentena de la COVID, que después resultó sin peligro, pero que era obligatorio según las normas. Así que lamentamos no haber estado presentes. Me llamaron muchas personas. Estamos presentes en la medida que se pueda y que se deba. Así que con alegría vamos a impartir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias.